referencia a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el artículo 25, que es específicamente de salud, dice que esta convención acuerda con los estados partes que adhieren a ella y que reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivo de discapacidad. En otro de sus articulados dice que los estados partes exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado. Entre otras formas, mediante la sensibilización respecto a los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y la necesidad de las personas con discapacidad, a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos públicos y privados. A cargo de esta disertación les voy a presentar al doctor Diego Panseira, médico pediatra, jefe de clínica pediatra del Hospital Alemán, miembro de la Clínica para la Atención de Niños y Adolescentes con Síndrome de Down, que está en el Hospital Alemán, y que está acompañando a ADRA hace más de 10 años en forma desinteresada, y que siempre que tenemos este tipo de jornadas, nuestro eterno agradecimiento, doctor, por su voluntariado en favor de las personas con síndrome de Down. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a ADRA por invitarme una vez más y por seguir confiando en mí para estas presentaciones. Saludamos a La Rioja, que también está ahí por cable. Y bueno, un poco el objetivo de la charla es tratar de tomar conciencia para los futuros médicos de cuáles son los cuidados que requieren, los cuidados de salud que requieren las personas con síndrome de Down. Cuando yo me recibí hace muchos años ya, si teníamos una sola clase sobre síndrome de Down en toda la carrera, era en pediatría, y con suerte cuando lo veíamos en biología, en el primer año había un apartado dentro de los cuadros genéticos que hablaba de síndrome de Down. Con lo cual es muy poco realmente lo que nos transmitieron en la facultad, y la mayoría de nosotros tuvimos que ir aprendiendo los ponchazos con el correr de los días y los pacientes, y aprendiendo a través de los pacientes. Yo por eso siempre voy a estar agradecido a quien fue mi maestro en este arte, que fue el doctor Rafael Durlach. Rafael Durlach fue médico pediatra, fue residente del Hospital Rivadavia, fue jefe de residentes mío durante mis 4 años de residencia, porque fui el primer residente del hospital. Y tuve la suerte de que a él lo habían contactado hace muchos años la familia Burit, que son los fundadores de ADRA. Había nacido su hijo Pancho y buscaban un pediatra y lo contactaron a Rafa. Rafa era un médico muy joven y sinceramente le dijo: yo de síndrome de Down sé muy poco, pero estoy dispuesto a aprender con ustedes. Así que fue así como él empezó con el tema del síndrome de Down, pero él tiene una característica muy particular, que él se formó en una familia donde uno de sus integrantes tenía síndrome de Down. Él tiene un hermano con síndrome de Down, con lo cual él vivió desde adentro todas las problemáticas y dificultades, y toda la parte linda que tiene también el convivir con alguien con síndrome de Down, el aprender de ellos también, el aprender y ir descubriendo día a día las capacidades que van teniendo. Él lo había mamado desde su casa, lo cual le daba, si quiere, una visión un poco distinta a lo que puede tener cualquier otra persona, y favoreció seguramente esta vocación en él también de ayudar a las personas con síndrome de Down. Lamentablemente Rafa falleció muy joven, tiene una diabetes muy severa y nos dejó hace unos 12 años ya. Y bueno, con otra doctora decidimos tomar la posta y continuar con este legado que nos dejó, de seguir propagando entre los médicos, más que nada, y en las sociedades científicas, los cuidados de las personas con síndrome de Down. El síndrome de Down es la anomalía genética más frecuente que se asocia al retraso mental. La incidencia generalmente en todo el mundo es similar. Es más o menos uno en 670, uno en 700 recién nacidos vivos. Estadística que en algunos países del primer mundo empezó a bajar. A algunas personas les llamó la atención, y en realidad fue porque muchas legislaciones comenzaron a autorizar el aborto en casos de que tuviera alguna anomalía genética. Entonces empezó a disminuir el número de nacimientos, pero no el número de embarazos. También es sabido que el riesgo de concebir un niño con síndrome de Down aumenta con la edad materna, pero hay un montón de mamás jóvenes que tienen hijos con síndrome de Down, porque estadísticamente son las que tienen más hijos. Entonces, bueno,
es muy común ver gente joven, a pesar de que es algo que, si bien es cierto, que se asocia a un aumento en la edad materna, digamos, ¿no? Esto es un cariotipo, lo que se hace más básicamente con estudio genético, donde lo que se ve es que todos los cromosomas se van apareando de a pares o de redundancia, ¿sí? Y lo que se ve en el síndrome de Down o trisomía 21 es que en el par 21 hay un cromosoma de más. Este cromosoma de más puede haber sido cedido por la mamá o por el papá. Ustedes se acuerdan que las células en su división, las células sexuales, generalmente tienen un solo cromosoma del par, para que así se junta con el del otro congénere, y forman el par del diferente cromosoma. En este caso, ya sea el óvulo o el espermatozoide, en sus divisiones previas se divide mal y se queda con un cromosoma de más en el par 21, que es el que después va a transmitir a su descendencia, ¿sí? Y ese responsable, ese cromosoma de más es el responsable de las diferentes cosas que vamos a ver ahora que se asocian con el síndrome de Down. No es necesario que esté todo el cromosoma completo, basta con que esté una parte de este cromosoma para que se pueda producir la trisomía. Hay tres formas diferentes. La forma más frecuente es la que se llama trisomía 21 libre, ¿sí? Que es el 97, 95-97% de los casos, donde esta mala división o error en la división de los gametos es de forma accidental o aleatoria o casual, digamos, ¿no? No hay ninguna causa hereditaria en ese sentido, sino que en ese momento justo ese óvulo o ese espermatozoide al dividirse se quedó con un cromosoma de más, ¿sí? Hay una forma que se llama por translocación, que es así, es hereditaria, es transmitida hereditariamente, donde uno de los portadores, papá o mamá, no padecen el síndrome de Down, no padecen la trisomía, pero sí son portadores de la translocación. Entonces la pueden transmitir y concebir un bebé con síndrome de Down. Y hay un 2 o 3% de los casos donde se llaman mosaicos, donde parte de la progenie celular tiene trisomía y parte no. Son casos muy raros. Durante mucho tiempo se pensaba que si uno tenía un mosaico tenía menos características del síndrome de Down o tiene una mejor capacidad intelectual. Después se demostró que no, que en realidad eso es aleatorio. Y como vamos a ver más adelante, lo más determinante en estas personas, si bien la carga genética es muy importante, es el medio donde ellos se van a desarrollar y las condiciones que les vamos a dar para que ellos se desarrollen. Van a ir viendo a lo largo de la presentación algunas pinturas. Estas pinturas están hechas por un artista que tiene síndrome de Down, es un americano, que es un joven, ya debe tener unos 25 o 30 años, que se gana la vida pintando. Y como van a ver, pintan muy bien, muy lindo. Son pinturas medias naif, pero muy lindas, con mucho colorido. Bueno, vamos a ver, yo me gusta orientar las clases desde el recién nacido a la vida adulta, digamos, ¿no? Entonces, es lo que nos pasa a nosotros los médicos pediatras que estamos en contacto con recién nacidos, nos llaman generalmente a un parto y vamos a asistir al parto si somos neonatólogos, o después como pediatras y nos muestran un bebé generalmente que tiene algunas características que les hace pensar que puede estar en presencia de un síndrome de Down, una trisomía 21. Entonces vamos a ver cuáles son las características físicas más frecuentes que se ven en la trisomía 21 para poder reconocer a un bebé. Es muy importante esto porque el diagnóstico del síndrome de Down es clínico. Después se confirmará con un cariotipo, pero salvo raras excepciones que nos ha tocado, uno con un buen examen físico y ciertas características clínicas tiene que poder hacer un diagnóstico de síndrome de Down, ¿sí? Hace poquito nos pasó lo contrario, por algunos les parecía clínicamente que podía tener trisomía, a mí me parecía que no. Bueno, la genetista dudó, se hizo el estudio genético y no tenía nada. Pero no es lo más frecuente es que uno pueda verlo a través de los signos clínicos. Estos son la hipotonía. La mayoría de estos bebés tienen cierta hipotonía, el reflejo de Moro es mucho más débil, tienen hipotonía en los miembros superiores e inferiores, lo que hace que tengan una posición mucho más laxa. El occipucio plano, que es la zona de la nuca que se ve un poquito más plana. Las fisuras palpebrares oblicuas, que son lo característico del síndrome de Down. Antes se les llamaba mongólicos. Esto tiene que ver con el tema de que hacían asemejar a las razas orientales o mongoles o mongoloides, esa era la descripción que le daban. Entonces se usaba el término mongólico como una cosa empezó siendo alguna cosa científica, lamentablemente terminó siendo algo despectivo y peyorativo, entonces hoy por hoy ya no está bien visto que se diga que es una persona mongólica porque se ve como un insulto, como una agresión. En realidad es una condición genética que, como vamos a ver, puede estar asociada o no a ciertas enfermedades, pero no es una enfermedad en sí misma. Nosotros los médicos
cometemos el error muchas veces cuando hablamos de nombrarlo como una enfermedad o la enfermedad. Es un error nuestro porque estamos tan viciados en hablar de enfermedades que nos cuesta a veces hacer el switch, ¿sí? Pero es importante recalcar eso. Es una condición genética que se puede asociar o no, como vamos a ver, a diferentes enfermedades, ¿sí? Y bueno, las fisuras palpebrales oblicuas son bien características, igual que el epicanthus. El epicanthus es un pliegue interno entre el ojo y la nariz. Lo tienen muchas razas orientales, lo tiene gran parte de la población general, tiene el mismo epicanthus sin tener ningún problema genético. A mí me parece que les queda divino, es uno de los rasgos más lindos que tiene, es el epicanthus, así que me encanta. Las manchas de Brushfield, como vamos a ver después, son unas manchitas que aparecen, que aparecen en el iris. Todo alrededor del iris son unas manchitas que aparecen en el iris, que son características del síndrome de Down. El pliegue palmar único o simiesco, ese es un pliegue palmar que está presente también en el 20% de la población general, pero generalmente uno lo busca porque orienta, porque está muy frecuentemente asociado al síndrome de Down. Suelen tener los dedos un poco más cortos y anchos, pueden tener una hipoplasia o una agenesia de la falange, de alguna de las falanges, en general del dedo meñique, que es algo que también se ve muy característicamente. Las orejitas suelen estar implantadas un poquito más bajas, lo que se llama por debajo de la línea de los ojos, ¿sí? Ahí se ve bien perfecto la forma de los ojitos. El epicanthus sería esto que se ve acá, bueno, acá no se ve también en la foto tan detallado. En los pies suelen tener también el dedo pulgar, el gordo, el hallux, separado del resto de los dedos, un poquito con una hendidura un poquito más profunda, ¿sí? Características físicas que es importante resaltar también, que no se asocian con ningún tipo de discapacidad. Ninguna de estas cosas que yo nombré le van a cambiar la vida de la persona. Tener los dedos un poquito más gordos, un poquito más cortitos, no le va a cambiar nada. La mancha de Brushfield, nada, es un detalle. El tema de las hendiduras palpebrales o de epicanthus, nada. Nada de esto agrega o no patología, digamos, sino que es algo que nos permite hacer un diagnóstico de certeza para poder acompañar a la familia, transmitir esta noticia y a partir de ahí encarar todos el resto de los estudios que vamos a ver que hacen falta también en el periodo neonatal inmediato. Y es importante esto también, desmitificar que si una persona con síndrome de Down tiene pocos rasgos, va a tener menos complicaciones o va a tener un mayor coeficiente intelectual que el que tiene todos estos rasgos que nombré antes. No es así. La sumatoria de rasgos no es que da más discapacidad o menos discapacidad. Esto es muy importante. Las personas, esto nos enseñaron, eso sí, ya me lo enseñaban en mi época, somos seres biopsicosociales, o sea que somos seres biológicos, que estamos en un entorno social y que tenemos una vida psicológica o una vida interior y psicológica. Esto incluye a todas las personas, incluidas las personas con síndrome de Down, que parezca algo, perdón, estoy mal con esto, algo que no haría falta decirlo, pero esto ha cambiado gracias a las asociaciones de padres en todo el mundo. Pero estos chiquitos, cuando yo era chico, generalmente o estaban institucionalizados o vivían con una abuelita que no los sacaba mucho de la casa. Ninguno iba a la escuela, no aprendían a leer, no aprendían a escribir, prácticamente no hablaban. Y muchos de nosotros, desde mi generación por lo menos, en el inconsciente nos queda la imagen de esas personas con síndrome de Down que conocíamos, que no se relacionaban socialmente, que no hablaban, que a veces hasta eran agresivas porque no tenían forma de comunicarse. Pues es algo que, gracias a los papás que se dieron cuenta que lo que tenían en su casa eran maravillas, que tenían posibilidades, un montón de posibilidades en la vida y un montón de capacidades, cambió un poquito esta cabeza y dijeron, bueno, dejemos de hacer hincapié en lo que es la discapacidad y hagamos hincapié en lo que es la capacidad ¿Para qué son capaces estas personas? Y descubrieron que eran capaces para prácticamente todo. Entonces, bueno, ese paradigma, ese cambio de paradigma se lo debemos a los papás, que son los que realmente hicieron esta lucha y pudieron llevar adelante estos programas que hoy parecen algo habitual y lógico, pero que no lo son. No lo eran en aquella época. Esta es una foto del año 1982, está a propósito así de este libro, que es de un inglés. Y esto en Inglaterra en el año 1982 era una realidad. Chicos que ya estaban en algunos lugares leyendo, yendo a la escuela, yendo a los Boy Scouts, jugando con el resto de la familia. Esto en Argentina en el 82 no era una realidad todavía. Y aunque suene duro, para que se den una idea, no eran candidatos ni siquiera para cirugía cardiovascular las personas con síndrome de Down. El chiquito que se nacía con una cardiopatía no era candidato a una cirugía reparadora, ¿sí? Y no estoy hablando de 1800, estoy hablando de hace 30 años atrás. Como toda persona, el lugar donde se debe desarrollar es en el núcleo familiar. Es la familia el lugar donde todas las personas nos desarrollamos
plenamente, ¿sí? Es esa red de vínculos y de afecto lo que nos permite crearnos como personas, ¿no? Yo siempre digo que va a llegar un momento en la vida donde todos nosotros vamos a tener que hacer una evaluación, generalmente es en la adolescencia, y tenemos que aceptarnos como somos. Yo tuve que aceptar que no mido 1,80 m, más adelante tuve que aceptar que se me cayó el pelo, y hay que aceptar un montón de cosas a lo largo de la vida, y que es muy importante para que la persona con síndrome de Down pueda aceptar un montón de limitaciones que va a tener o no en su vida, la mirada del otro, la mirada donde ellos se espejan. Que la mirada donde ellos se espejan es inicialmente la familia. Si desde chiquitos uno los vio como lo que realmente son, personas íntegras, completas, con posibilidades, con fallas y con cosas divinas, entonces bueno, y uno lo valora como persona y le ha formado una autoestima, es mucho más fácil pasar por esta crisis adolescente que vamos a pasar todos a lo largo de la vida y poder aceptar las limitaciones que puedan tener y a partir de ahí construir el futuro, ¿sí? Entonces es muy importante la visión de cómo todos nosotros veamos a estos chiquitos, porque eso les va a cambiar a ellos la manera de verse a sí mismos y de aceptarse más adelante. En esto, como vamos a ver después, en un par de diapositivas, tiene mucho que ver también la inclusión escolar. Un chico que es incluido en una escuela le permite a los compañeros conocer a las personas con síndrome de Down, saber de qué se trata el tema, cuáles son sus características particulares, y el día de mañana yo estoy convencido que si un chico que se educó con una persona con síndrome de Down se encuentra en un trabajo con alguien que le viene a pedir trabajo y tiene síndrome de Down, lo va a mirar de una manera totalmente distinta de que el que nunca tuvo contacto con estas personas. Y sin prejuicio, porque realmente lo vas a ver del contacto diario, que es lo que pueden brindar estas personas, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿no? Nosotros somos la familia, inicialmente los espejos donde ellos se van a mirar y se van a reflejar. Y como yo les suelo decir a las mamás, los hermanos, los primos, ¿hay hermanos acá? ¿Hay primos? Sí, ¿no? Sí. ¿Hermanas? Bueno, los hermanos suelen ser los mejores estimuladores que tienen. ¿Por qué? Porque no les dejan pasar una. La muñeca la tengo yo, la tenés vos, tirás, y si no tiras nada fuerte, se queda sin muñeca. Y si no llegaste rápido a la piñata, te quedaste sin caramelo, ¿no? Y mancha, y si no me agarraste, seguís siendo mancha toda la tarde, ¿no? Entonces, bueno, eso es como que les va poniendo la vara cada vez más arriba y tienen que llegar a alcanzarla, y son los mejores estimuladores que pueden tener, probablemente, que es maravilloso. Bueno, como van a ver en muchas fotos, hay que mirar muy detalladamente los rasgos para ver cuál de los dos tiene algún rasgo distinto o característico del síndrome de Down. Esto también es algo muy interesante. Uno va a ver a lo largo de la vida que las personas con síndrome de Down se parecen mucho más a sus familiares que a las otras personas con síndrome de Down, ¿sí? Yo las vi entrar a ustedes dos y no me cabía duda de que wow, son iguales, ¿no? Sí, y eso pasa constantemente, ¿no? Y claro, si comparten todo el resto de la información genética, exactamente igual que el resto de los hermanos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy llamativo de ver y bonito de ver porque realmente se parecen mucho. La educación, voy a ser muy breve porque no es mi tema, pero es muy importante esto que decía Rafael, ¿no? Que confiemos en que van a aprender porque si no, nunca nadie les va a enseñar. Si uno ya les da de baja, como dicen los jóvenes, de entrada, nunca van a tener interés o motivación para enseñar. Entonces es muy importante saber que ellos tienen muchísima capacidad y que por ahí la forma de entrarle para que ellos puedan aprender es distinta, y en eso se están enfocando los especialistas, en ver que no es por este lado, es por este lado, porque este lado a ellos les cuesta más, entonces tengo que entrar por este lado. Están hablando hoy de inteligencias múltiples, ya no se habla de inteligencia matemática solamente, o de inteligencia, digamos, para aprender a leer y escribir, hay inteligencias espaciales, ¿no? Nadie duda de que Maradona o Messi son destacados en su inteligencia espacial, porque realmente manejan el cuerpo de una manera que es increíble. Bueno, por ahí lo pongo a hacer otra cosa y no saben que patear una pelota y hacerlo maravillosamente bien. Pero bueno, ese es su don, entonces bueno, hay que aprender cada uno de nosotros cuál es ese don que tenemos para poder explotarlo lo más posible. Pero lo más importante es eso, saber que uno puede aprender y que el cerebro tiene plasticidad y que las cosas, eso es algo también que está demostrando la neurociencia hoy por hoy, que las cosas no están taxativamente determinadas. El cerebro puede desarrollarse, puede crecer, puede desarrollar áreas que estaban dormidas. Hay experiencias con violinistas que tienen el área donde va la mano izquierda hiperdesarrollada. Dejan de tocar el violín, le hacen resonancias con efecto y ven que se atrofia. Y cuando vuelve a tocar el violín se vuelve a desarrollar. Por lo cual es algo que el cerebro, lo que han demostrado es que tiene plasticidad. Gente que tiene daños cerebrales que decís, con esa tomografía no puede estar caminando, y hay gente que le falta medio cerebro y lleva una vida normal, y uno dice, ¿pero cómo hace, no? No está en ningún libro, pero bueno, no hace falta el libro, está en la persona ahí que lo está mostrando, ¿no? Así que es muy importante. Con respecto a la estimulación temprana, es un área que tampoco yo me meto mucho, pero es
resorte de varios especialistas. Acá en la Argentina son diferentes las especialidades que se dedican a la estimulación temprana. Hay fonoaudiólogos, hay terapeutas ocupacionales, hay kinesiólogos, hay docentes, hay psicopedagogos que se dedican a lo que es estimulación temprana. En mi experiencia personal, lo que mejor funciona son equipos donde haya un especialista de cada rama y evalúen en forma conjunta a estos niños y que de esa manera puedan saber hacer, digamos, el tratamiento a medida de cada persona. Fulanita de tal necesita fonobiología y kine. Ahora, María que está ahí, ella la fonobiología por ahora no, porque es chiquita, vamos a darle terapia ocupacional porque la motricidad fina es muy débil. Entonces, a poder armarlo a medida de cada chico y irlo supervisando en el tiempo y tener la flexibilidad para saber cambiar, es decir, y saber correrse. La verdad que ya kine ya no necesita más. Yo me corro, no lo hago 20 veces por semana, kinesiología, pero no la necesita. Pero sí necesita fono, que haga 3-4 veces por semana fono. ¿Se entiende? Sí. Poder trabajar en equipo y tener esa plasticidad y ir evaluando en el correr del tiempo varias veces a las personas para ir viendo qué es lo que realmente necesitan. Ahí me salté algo que si no la saben, me va a matar, pediatría. La lactancia materna es el primer estímulo temprano que reciben los bebés. No solamente por las características nutricionales y inmunológicas de la leche, sino porque el hecho de succionar el pecho materno le favorece un montón todos los músculos de la cara, los músculos succionadores, y de esa manera les ayuda a tener la lengua dentro de la boca, con lo cual disminuye la percusión lingual, que generalmente no se asocia a que tengan lengua muy grande, sino que tienen una cavidad bucal muy chiquita. Entonces, como no tiene espacio, la dejan afuera. Entonces, si uno les enseña a respirar y dejar la lengua adentro, lo pueden lograr hacer sin ningún problema. Con lo cual es muy importante, como vamos a ver después, el estímulo del apego, lo que se llama el apego, que es el periodo crítico de las primeras horas, donde la mamá y el bebé se conocen y empieza la lactancia y empieza a nacer este vínculo entre la mamá y el bebé. Que lamentablemente muchas veces en el síndrome de Down se ve alterado este apego, o se ve dificultado. A veces porque requiere una terapia intensiva y ahí lamentablemente uno trata de hacer todo lo posible, pero de alguna manera ese apego se demora. Pero a veces, como habrán visto con la mamá que dio la charla sobre la noticia, por la forma que los médicos transmitimos la noticia. Nosotros vamos, que realmente es una noticia difícil para dar, la mayoría de nosotros no tiene ganas de ir a darla, la verdad es esa, porque uno se enfrenta con algo que sabe que le va a generar dolor a la otra persona, de alguna manera, incomodidad, una sensación de desasosiego, y nadie se quiere enfrentar con eso. Inconscientemente todos tratamos de evitarlo. Por eso uno tiene que hacer también un trabajo interior, ¿no? De decir, bueno, fortalecerse, decir, yo estoy para esto, mi rol es acompañar a esta persona. Les aclaro que no solamente con síndrome de Down, cuando uno tiene que dar un diagnóstico de cáncer, que es igual de difícil, cuando uno tiene que ir a hablar de una enfermedad que puede ser terminal, que es un diagnóstico difícil, y siempre cuesta, y siempre son diagnósticos que uno no da lo suficientemente bien. Y es probable que las personas que reciben la noticia siempre falte algo para el peso, porque es muy difícil cumplir exactamente todas las expectativas que el otro está teniendo. Pero lo que uno no puede hacer es sacarle el cuerpo. Lo que uno no puede hacer, hablando de pronto, es borrarse. Es decir, tirar una noticia y desaparecer y no volver nunca más. ¿No? Uno tiene que equivocarse conscientemente abriendo la puerta y diciendo, miren, estoy acá, si me equivoco, díganmelo, pero estoy acá y voy a venir, y voy a venir, y voy a venir 3-4 veces hasta aclarar la mayor cantidad de dudas posibles. ¿Sí? Entonces, como médicos, eso creo que es el concepto más importante. Tratar de empatizar con el otro, saber lo que uno va a decir, tratar de prepararse antes. Hay un montón de puntos, no sé si lo vieron, de cómo se debe dar una noticia. ¿Les hablaron de eso? Sí. Bueno, tratar de respetar esos puntos. Lo más importante para mí es que el bebé, si puede, esté con el papá y la mamá, que estén los dos presentes, llamarlo por el nombre. ¿Sí? Es una persona que tiene un nombre y el nombre es lo que nos va a acompañar toda la vida y lo que nos marca. ¿Sí? A mí me sentido y me vuelvo a seguir de donde sea, porque es lo primero que me identifica, ¿no? Entonces, bueno, llamarlo por su nombre y brindar el tiempo necesario para que evacúen todas las dudas. Si uno está en una guardia, está en las corridas, aclararle, mire, hoy estoy muy apurado, no voy a poder pasar todo lo que quisiera, pero mañana vengo y anoten las preguntas, y anoten las dudas, y si tienen un problema me llaman, ¿no? Y tratar de entablar ese vínculo con la familia para poder acompañarlos. Esta es una tabla donde se ven las pautas madurativas de las personas con síndrome de Down. No importa que las vean, esta la hizo Sigrid Pacheco, que es un americano también, papá de un chiquito con síndrome de Down, que es un médico pediatra. Lo importante no es que vean los numeritos, sino que sepan que la mayoría de las personas con síndrome de Down logran las mismas pautas madurativas que las que no tienen síndrome de Down. Todo lo hacen un poquito desplazado en el tiempo, si se quiere.
Por ejemplo, les voy a dar una pauta base, que es la de cuando los chicos empiezan a caminar. Los bebés generalmente empiezan a caminar a los 12 meses, 11, 14, 13. Las personas con síndrome de Down en general lo hacen a partir de los 22, 23, 24 meses. Pero eso es lo que uno tiene que también transmitir desde el inicio, que es lo que va a pasar. El poder anticipar lo que va a pasar baja mucho la ansiedad. Si un papá está esperando a los 12 meses que su hijo camine, su hijo con síndrome de Down camine, y no va a caminar lo más probablemente, se le genera una angustia y una frustración enorme, y lucha y lucha y lucha por algo que se va a dar, pero un poco más adelante. Entonces poder anticiparle esto a los papás y decirles, mira, esto va a pasar, pero más adelante. Eso les baja muchísimo la ansiedad y permite trabajar mucho más relajadamente. Llega después la etapa del colegio, obviamente. Hoy el paradigma nuevo, desde hace unos años, y por el que todavía estamos luchando acá en Argentina, es la inclusión escolar. No en todos los distritos y en todos los lugares se hace, pero sería lo ideal, que los chicos, en la medida de sus capacidades, puedan educarse en una escuela común e ir pasando de grado con evaluaciones psicológicas, psicopedagógicas y demás. Y también yo creo que tiene que ser algo muy individual, esto es un enfoque personal, muy individualizado, y ir evaluando cuándo realmente una persona está capacitada para seguir avanzando y cuándo es conveniente optar por otro tipo de educación, ¿sí? Pero inicialmente hay que ponerle las fichas a todos, y todos tienen que arrancar con una educación común. Y después la evolución de cada uno nos la va a ir marcando. El techo lo pongan ellos, no se lo ponemos nosotros, ¿sí? Pablo Pineda es alguien que se hizo muy famoso en el mundo porque es una persona que tiene síndrome de Down, que nació en el año 1974 y tiene la característica de que hizo toda una escuela primaria, toda una escuela secundaria, hizo una terciaria, se recibió de psicopedagogo recientemente y es un docente que da clases en la Universidad de Málaga. Bueno, hacia eso se apunta, ¿sí? Hoy todavía por ahí son excepciones, pero lo que siempre nos preguntamos, son excepciones porque nadie creyó que podían llegar a esto también, entonces nadie les puso esa vara para llegar, ¿no? Entonces, bueno, como dice, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tuve de especial? Lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado para que sea lo más autónomo posible. Lo que decía antes, ¿no? El medio donde se va a desarrollar esta persona es la que va a marcar sus potencialidades, digamos. Cualquier persona, esto hay estudios que se han hecho con los chicos lobos, los chicos que quedan abandonados y los cría un animal, si dentro de los primeros 2 años no socializan, es el periodo crítico en la especie humana. Si no socializaste antes de los 2 años, olvídate, no socializás nunca más. No hay forma de que se adapte a una sociedad. Esto se traslada a cualquier persona, ¿sí? Van a ver, hay un cuadro que se escribió después de la Segunda Guerra Mundial que se llama Depresión Anaclítica, de bebés que perdían a sus mamás y no podían armar vínculo con ninguna otra persona y se dejaban morir directamente, como no aparece nadie que pudiera vincularse con ellos. Es el periodo crítico ese que tienen las personas para poder ser personas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante respetarlo y confiar y que estos Pinedas no sean la excepción, sino que sean la norma, si se quiere. Vamos a ser un poquito más rápido porque es lo último y es la parte de la atención médica. Como van a ver, no hay que aprenderse todo esto de memoria. Hay guías donde está todo esto que las pueden consultar permanentemente, pero sí generar conciencia de que hay ciertas cosas que uno tiene que ir a buscar. Pesquisar una patología significa ir a buscar una patología que todavía no dio síntomas, ¿sí? Cuando dio síntomas, como decíamos nosotros en el chiste, lo detecta el portero del hospital de niños, dice, ahí viene un chico con convulsiones, y dice, ya está, ese chico ya tiene una epilepsia, ¿sí? Lo diagnostica cualquiera, pero el desafío es descubrir las patologías antes de que se manifiesten y que produzcan o no o una enfermedad o una discapacidad, ¿sí? Para esto hemos hecho una cartilla, en realidad la escribió la gente de la maternidad Sardá, la supervisamos con la doctora Godard a pedido de Astra, y Astra la viene publicando, ya salió la segunda edición y la tercera, me parece, ¿no, Karina? La tercera edición de 2013, donde, bueno, es una cartilla que tratamos de repartir para los papás y para los médicos, para que tengan conocimiento de cuáles son estas cosas que tienen que pesquisar y cómo tienen que hacer los cuidados de salud adecuados de las personas con síndrome de Down. Un poco es el resumen de lo que voy a presentarles ahora. Yo, como le dije antes, lo divido en diferentes periodos, ¿no? En el periodo neonatal, voy a poner así, si me estoy dando vuelta. En el periodo neonatal, en los primer año de vida y después del primer año de vida. En el periodo neonatal inmediato, lo que más frecuentemente pueden tener estas personitas es que les baje el azúcar en la sangre, que tengan hipoglucemia.
Y la otra cosa es que tengan la sangre muy espesa, que se llama poliglobulia, ¿sí? La poliglobulia lo que hace es que la sangre se espese, le cuesta circular por los vasos sanguíneos, especialmente por los capilares, con lo cual puede producir daño a nivel de diferentes órganos, especialmente el intestino, los riñones, la parte del sistema nervioso, con lo cual es muy importante que a las 2 horas de vida, cuando un bebito nace con síndrome de Down, se le pida un hematocrito y una glucemia. Son cosas muy sencillas y a veces se pueden hacer inclusive con gotitas de talón, y con eso uno puede cambiar mucho el pronóstico inmediato. La hipoglucemia es un cuadro que se suele corregir muy fácilmente con el aporte de líquidos azucarados o de una vía endovenosa con líquidos azucarados. Y el hematocrito generalmente es una poliglobulia muy importante. Lo que hay que hacer es una hemodilución de la sangre, que si bien es un procedimiento que lleva un tiempito, pero es algo relativamente sencillo de hacer también. La evaluación cardiológica. El 50% de los chicos con síndrome de Down tiene una cardiopatía. 50%. 1 de cada 2 va a tener una cardiopatía. ¿Sí? Esto es muy importante. Los chicos con síndrome de Down no se pueden ir de la maternidad sin una evaluación cardiológica, aunque sea básica. ¿Sí? Radiografía de tórax, electrocardiograma, evaluación por un cardiólogo, y si tienen los medios, por supuesto, un ecocardiograma donde uno puede diagnosticar la cardiopatía. Esto es importante porque muchas cardiopatías no dan síntomas en el recién nacido. Recién cuando cerca del mes de vida, cuando cambian las presiones pulmonares, ahí el chiquito empieza a yuntear y empieza a ver un soplo o alguna característica, o que se ponga azul, o que tenga cianosis, que sería ponerse azul, o que aparezca un tercer ruido porque se empieza a entrar en insuficiencia. Son cosas que son tardías, no aparecen en el periodo natal inmediato. Entonces tenemos que ir a pesquisarlo, buscarlo a través de estos estudios, ¿sí? El 3% de las personas con síndrome de Down nacen con cataratas congénitas, con lo cual hay un test que es muy sencillo que se llama reflejo rojo, que tiene costo cero peso. Es mirar los ojos de los bebés con un oftalmoscopio, inclusive se puede hacer con un otoscopio, con una luz directa, para ver si se refleja en la retina y el ojo se pone rojo, como cuando nos sacan una foto con flash, que los ojos se ponen rojos. Es exactamente lo mismo. Y de esa manera yo pesquiso si un bebito nace con una catarata y le puedo salvar la visión a ese chiquito. Con lo cual, esto es muy importante también porque son acciones de costo cero, se pueden hacer en un consultorio, de hecho lo hacemos los pediatras en los consultorios regularmente. Lleva exactamente, si el chico no llora, unos 5 a 10 segundos, y si llora por ahí un poco más, ¿no? Pero hay que ponerse chiquito. Pero bueno, no mucho más que eso. Así que es muy importante que lo puedan hacer. Evaluar y determinar el momento más adecuado para transmitir la noticia. Son noticias que la gente se quiere sacar de encima cuanto antes, y no es lo mejor. A veces hay que esperar este periodo de apego que es tan importante, dejar tiempo para que el bebé y los papás se conozcan, se acepten como mamá y como papá, ¿sí? Y empiezan a reconocerlo como hijo, porque es algo que estaba dentro de la panza y de golpe está afuera. Para las que fueron mamás es muy fuerte el hecho de tener esa personita dentro y de golpe estar afuera, y toda la carga y la responsabilidad que implica poder tener que cuidar a este bebé. Se le mezclan un montón de cosas y encima uno les va a transmitir una noticia de que su bebé por ahí no es el que ellos esperaban. Entonces, bueno, tratar de tomarse el tiempo, no ser ansioso, permitir este momento de apego, esperar a que, si no está el papá o no está la mamá disponible en ese momento, esperar a que estén los dos juntos, tratar de que sea una habitación tranquila, que esté el bebé presente, como para poder transmitir la noticia. Fomentar y promover la lactancia materna, como ya les dije, fomentar el apego, y el tema de los padres escucha. Ya han escuchado seguramente la charla anterior, hay un grupo de papás en ASDRA que se llaman papás escucha, que son papás que han pasado por la misma situación de haber tenido un bebé con síndrome de Down y que se preparan especialmente con una psicóloga, con una serie de un cursito que hacen, un curso, para poder acompañar a los papás en esta situación de duelo, porque es una situación de duelo que se produce, digamos, en el momento que se le transmite la noticia de que el bebé es un bebé que es distinto por ahí lo que esperaban. O a veces no, ahora hay muchos que tienen diagnóstico prenatal, pero bueno, es poder acompañar esta situación de la aceptación de la noticia. Acá hay un esquema rapidito del corazón. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículos y 2 ventrículos, separados todos por válvulas y tabiques. Lo más frecuente que puede pasar en una cardiopatía es que el bebé tenga lo que se llama una CIA, que es una comunicación entre las aurículas. Esto normalmente tiene que estar separado por un tabique. En el caso de la CIA hay un orificio en ese tabique que permite la mezcla de sangre. Normalmente la sangre que va por el corazón derecho no se mezcla nunca con la del corazón izquierdo, ¿sí? Salvo en las primeras horas de vida, que hay una comunicación que se tiene que ir cerrando, lo llama el foramen oval. Pero bueno, si no, no se mezclan. En la CIA se produce mezcla a través de las 2 aurículas.
La CIB sería lo mismo, comunicación interventricular, que es entre los dos ventrículos, ¿sí? Y después hay una cardiopatía que es muy compleja, que se llama canal AB completo, donde lo que se produce es un defecto. Los tabiques y las válvulas se forman a través de lo que se llaman las almohadillas endocárdicas, que están acá, que van creciendo y van formando los tabiques. Hay una falla en estas almohadillas endocárdicas, no se forman los tabiques y funciona como si fuera una gran cavidad única, donde la sangre se va a mezclar. Y esto hay que repararlo quirúrgicamente. Es una cirugía de las más importantes, pero que se realiza con mucho éxito en prácticamente todo el mundo. Y tienen una muy buena sobrevida y una muy buena calidad de vida. Y después, bueno, hay valvulopatías, ciertas otras cardiopatías que por ahí no son tan frecuentes, pero estas son las tres más importantes. En este periodo neonatal es cuando generalmente también les pedimos el estudio genético. El estudio genético tiene que ir acompañado de un asesoramiento genético y un acompañamiento genético, ¿no? Nos ha pasado, les ha pasado a la gente de ASDRA, de mamás que vienen con bebitos de 3-4 meses con un papelito y dicen, ¿por qué viniste? No, porque me dijeron que tenía síndrome de Down. Y, no sé qué es, pero me dijeron que vinieron porque tenían síndrome de Down. Y nadie les explicó nada, ni nadie le dijo nada, ni nadie los acompañó, sino que les dieron un papelito y los dejaron a su suerte, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es que haya un acompañamiento con una genetista que los pueda asesorar sobre los diferentes riesgos que tiene el síndrome de Down y para concepciones futuras cuál es el riesgo que ellos realmente tienen para tener otro bebé y si este bebé puede o no tener un síndrome de Down, ¿sí? En lo que se llama las trisomías 21 libre o al azar, no se sabe bien cuál es la incidencia, pero como no es un factor hereditario, se puso valor de que la incidencia podría llegar a ser 1 en 100. Pero no es tan seguro, que de cada 100 embarazos que tenga esa familia, esa pareja nuevamente, uno puede tener síndrome de Down. Es un número que se puso un poco medio aleatorio, ¿sí? Piensen que la incidencia global es 1 en 700, que tener 1 en 100 es un poco importante, ¿no? Pero no es 1 en 25 como una señora de 50 años, 1 en 20, ¿no? Entonces, como 1 en 10, ¿sí? Y la otra cosa, esto por ahí suena feo, creo que me entiendan bien y no me interpreten. Imagínense la ruleta, ¿no? Uno tira la ruleta y tiene ¿cuántas posibilidades? 1 en 37, porque el 0 también cuenta. El 0 no sale casi nunca. ¿Pero puede salir 2 veces seguidas? Y estadísticamente sí, puede salir 2 veces seguidas. Ahora, las posibilidades son 1 en 37 que salga 2 veces seguidas, ¿no? Es rarísimo. Pero bueno, puede pasar, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el genetista. Asesora a la familia sobre futuras concepciones, sobre los hermanos, si hay riesgo o no en los hermanos. En la trisomía 21 libre no tendría por qué haber ningún riesgo porque no es algo hereditario, pero en las translocaciones sí se tienen que estudiar los hermanos también, porque ellos también pueden ser portadores de la translocación y poder transmitirlo. Entonces, bueno, este acompañamiento de la familia lo tiene que hacer un genetista. Evaluar el resultado del FEI, el hipotiroidismo, es algo muy frecuente también. El hipotiroidismo congénito deja secuelas neurológicas de por vida, con lo cual, si uno no lo trata, obviamente. Entonces, el FEI, que es el estudio que se hace ya desde hace muchos años, por lo menos en todo Buenos Aires, en Capital y en Gran Buenos Aires, y es obligatorio en todo el país, es el estudio metabólico del recién nacido, donde se evalúa, entre otras cosas, hipotiroidismo. Cuando el FEI detecta un hipotiroideo, generalmente en 3 a 5 días le avisa al lugar donde nació que este bebito tiene hipotiroidismo, para enseguida empezar a reemplazarle la hormona tiroidea sin que el bebé corra riesgos, ¿sí? A veces falla la cadena, que es lo que no tiene que fallar. Con lo cual, muchas veces yo lo que les insisto es para que los papás lo retiren igual el FEI. Ellos nos tienen que avisar, pero si nos avisaron y a alguien se le escapó, es muy importante que haya un rechequeo que es el de los papás, ¿sí? Trastornos digestivos, el 5 al 12% tiene algún trastorno digestivo, generalmente son atresias o estenosis en algún punto del tubo digestivo, lo más frecuente es que sean intestinales, pero pueden ser esofágicas también. Así que todo bebé que vomite en forma abundante tiene que ser estudiado, más si los vómitos son biliosos. Si los vómitos son biliosos, quiere decir que ya no son del estómago para arriba, sino que son del estómago para abajo, con lo cual no es un bebito que vomita porque es bebito y vomita porque tiene reflujo, sino que probablemente si son vómitos biliosos haya una oclusión intestinal que tenga que ser reparada quirúrgicamente, ¿sí? La ecografía de caderas, hoy por hoy se le pide a muchos chicos que nacen en podálica o que tienen antecedentes familiares, las mujeres tienen mayor riesgo. Bueno, las personas con síndrome de Down tienen mayor riesgo también por la hiperlaxitud que tienen de tener laxitud de cadera, con lo cual es muy importante dentro de los primeros 3 meses una ecografía de caderas. Empezar a conectarlos con lo que es la estimulación temprana, ¿sí? Y aunque no es algo que lo tienen que hacer inmediatamente, pero sí empezar a hablarlos, sí empezar a prepararlos, pues es algo que tienen que asesorarse bien, buscar bien, tratar de que sea algún lugar que les quede más o menos accesible, porque es un lugar donde van a tener que ir muy seguido, durante muchos años,
Con lo cual, si uno vive en Buenos Aires, no se puede buscar un estimulador en La Plata, porque por más que sea buenísima, la mayoría de las personas no van a poder hacerlo. Entonces tiene que ser alguien que más o menos le quede accesible. Y en cada consulta después nosotros lo tenemos que empezar a evaluar también, a continuarnos a evaluar. Lo hacemos hasta inconscientemente. Cuando uno ve a un bebé y su mamá en la consulta lo hace automáticamente, inconscientemente, que es evaluar el vínculo, cómo esta mamá se vincula con su bebé, cómo le da de comer, cómo lo mira, cómo nos habla del bebé. Lo llama por su nombre, lo llama de forma cariñosa. Cuando le habla al bebé, ¿lo mira o mira para otro lado y le habla al bebé? ¿Sí? ¿Le da la teta y está mirando la tele? O está... Bueno, esas son cosas que uno tiene que ir agilizando el ojo y entrenándose para poder pesquisar si hay alguna alteración en el vínculo con la mamá y el bebé. De 1 a 12 meses, el control es el control mensual que tienen todos los bebitos, ¿sí? Lo único que uno va a tratar de ver, algo que no dije, que es la evaluación auditiva, que se hace de 1 a 3 meses, son las 8 emisiones acústicas. La ley está, pero no está regulada todavía, con lo cual no en todos los lugares se implementa. Pero es muy importante que todo bebé que nazca, no tenga síndrome de Down, se haga una evaluación auditiva. Y se llaman 8 emisiones acústicas, que es bastante económico también el método para realizarlo. Y si no se lo pidieron en la maternidad, uno tiene que chequear y pedírselo en los primeros 3 meses de vida. Una evaluación oftalmológica a los 6 meses, generalmente. A los 6 meses le solemos pedir también un laboratorio para chequear cómo están las hormonas tiroides. Y otro problema que pueden tener asociados estos niños es que tienen mayor riesgo de enfermedades hematológicas. Dentro de las enfermedades hematológicas están las leucemias. Y entonces es muy importante a los 6 meses al año, y después, como vamos a ver, una vez por año, chequear a ver cómo está el hemograma para ver que no tengan alguna enfermedad hemato-oncológica, ¿sí? Es muy frecuente que tengan leucopenia, que tengan glóbulos blancos un poco más bajos de lo normal. Eso en muchos chicos se ve que es algo que con lo que conviven toda la vida sin ninguna implicancia clínica. Cuando hay infecciones generalmente pican los glóbulos blancos y cuando cede la infección vuelven a su nivel basal. Es un poco más bajo de lo que maneja la población general sin que les implique ningún problema de salud. Pero es un tema que hay que verlo eventualmente también con un especialista. Seguimiento cardiológico. Vemos chicos que no tienen cardiopatía que siguen yendo al cardiólogo 3 veces por año. No. Tiene cardiopatía, tiene que tener control cardiológico. No tiene cardiopatía, como cualquier otro niño, no tiene más control cardiológico. Hasta, si se quiere, la adolescencia tardía, adultez, donde ciertas características del tejido conectivo de las personas con síndrome de Down pueden hacer que aparezcan algunas valvulopatías, alguna válvula que pueda ponerse suficiente. Pero hasta ese periodo el chico que no tiene cardiopatía no la va a tener, ¿sí? O se nace con cardiopatía congénita o no se nace, por eso se llama cardiopatía congénita, ¿sí? Entonces no sigan mandando a los chicos al cardiólogo si no tienen cardiopatía. Y como les decía antes, bueno, el laboratorio, el hemograma, hormonas tiroides a los 6 meses al año y una vez por año. Siempre seguimos evaluando el vínculo madre-hijo, ver la estimulación temprana. En mi opinión, nos toca una carga mayor de la que deberíamos tener en este punto. Es como que nos consultan demasiado a los pediatras sobre estimulación temprana. La verdad que no es nuestro métier, no sabemos tanto de estimulación temprana. Yo tal vez tengo una visión un poco más parcial porque veo muchos chicos con síndrome de Down y a la larga y fui aprendiendo. Pero el pediatra generalista no sabe mucho de estimulación temprana. Entonces tiene que confiar en los otros especialistas, que para eso se especializaron en ese punto. Entonces, bueno, uno trata de buscar cuáles son los centros más reconocidos o cuáles son los profesionales que mejor trabajan. Pero eso no quiere decir que por ahí haya una profesional que es excelente, que no la conoce nadie porque trabaja en el barrio y es una fonoaudióloga espectacular y que trabaja bárbaro y que a poquito uno se va comunicando con ellos y te vas dando cuenta que es una persona recontra capacitada y que trabaja bárbaro, ¿no? Pero es algo de lo que nosotros, la facultad, cero preparación en lo que es estimulación temprana, cero en lo que es terapia ocupacional y en lo que es kinesiología, con lo cual uno tiene que empezar a leer después sobre todo esto. Los americanos lo tienen bastante bien porque tienen unas guías sobre guías de desarrollo, las cosas y las pautas que tienen que lograr y cómo estimularlas, pero tiene que ser alguien que se dedique también mucho al tema de discapacidad. Y el pediatra general, que es el que debe atender a estos niños, eso también es algo importante resaltar, estos chicos no tienen que ver a un especialista, tienen que ver a un pediatra que tenga ganas de seguir personas con capacidades diferentes, o que acepte el desafío de seguir a una persona con síndrome de Down a lo largo de su vida. Y lo único que tiene que hacer es seguir estas guías y tratar de interesarse un poquitito más. Y son consultas que llevan más tiempo. Uno tiene que saber que son consultas que llevan más tiempo y se pagan igual. Pero bueno, si hubiera querido ser millonario no hubiera sido médico, hubiera elegido otra profesión, ¿no?
Así que eso lo tengo muy claro ya hace muchos años. Así que bueno, es parte del desafío que uno tiene. Bueno, es importante este punto que muchas veces nosotros le damos bola. Somos un poco esclavos también de una sociedad donde los médicos estamos sobresaturados de trabajo por un montón de características que no viene al caso ahora a discutir, pero que el tiempo es algo que nos mata a nosotros, porque realmente cada consulta que se va alargando y los pacientes que llegan sin hora porque vienen enfermitos y uno los tiene que atender, y bueno, todo eso conspira para que uno brinde a veces una atención de calidad, ¿no? Pero es importante, en casos particulares como son estos, dedicarles el tiempo a la consulta que realmente necesitan. Ya les digo, son consultas largas, así que el que vaya a agarrar el pañuelo y el guante, que se prepare, pero tiene que estar preparado para que sean cosas, porque uno tiene que supervisar demasiadas cosas. Entonces, yo generalmente les pido, salvo que sea por primera vez, que nadie sabe si realmente quiere que tenga síndrome de Down o no, que le avisen a la secretaria para que le dé un sobreturno, un turno doble, un turno extra, porque no me va a llevar más tiempo y quiero dedicarles un mejor tiempo, ¿no? Entonces es importante eso. Considerar la preocupación de los padres, poder tener tiempo para charlar con ellos, cuáles son los temores que tienen, qué cosas les están preocupando, que no va a ser lo mismo en el recién nacido que a los 5 años, que a los 12 años, que a los 15 cuando empiezas a salir con los chicos y tienes una hija mujer y te quieres matar y no voy a mirar luego que empiezan las salidas y los bailes y bueno, son preocupaciones que van teniendo los papás y como me dice mi mujer que es maestra jardinera, chicos, problemas chicos, realmente problemas grandes. Entonces, bueno, uno tiene que estar preparado para ir acompañando, que es el desafío del pediatra, acompañar durante todo el desarrollo, las diferentes etapas de la vida, que es lo más lindo que tiene nuestra especialidad. Seguimos evaluando la audición. Evaluar lo que se llama SAOS. SAOS es el síndrome de apneas obstructivas del sueño. Los chicos con síndrome de Down, como les dije al inicio, tienen una cavidad bucal y una faringe mucho más chiquitita. Suelen tener unas amígdalas enormes, unas adenoides enormes, con lo cual, entre la boca chiquita, la cavidad oral chiquita y todo esto que ocupa lugar, que ocupa espacio, suelen tener dificultades para respirar y hacen lo que se llama apneas. Las apneas se suelen presentar en el momento que el bebé se relaja más, que es en una etapa del sueño, que es el sueño más relajado, digamos, donde se produce una hipotonía, la lengua protruye hacia atrás, se le relaja la faringe y la laringe, y el chico empieza a tener dificultades para poder meter el aire en los pulmones. Esto se manifiesta con ronquidos, y estos ronquidos, en un momento, voy a hacer el sonido, no se rían, por favor. El chico viene roncando, y de repente uno escucha un silencio, ¿no? Yo a veces les pido que me lo graben y me lo hacen escuchar. Silencio que son 5, 10, 15, y bueno, dejó de roncar. Y de repente hace... y empieza a roncar de nuevo. Y así al rato, otra vez silencio largo y otra vez arranca. Bueno, eso que está haciendo se llama apnea del sueño. Y ese chiquito que está teniendo la apnea del sueño, cada vez que le pasa que se despertó. Aunque se hizo un micro despertar, salió del periodo de sueño profundo y se alteró su estructura del sueño. Y la persona que tiene una estructura del sueño alterada, duerme mal, descansa mal, rinde menos durante el día, se queda dormido en todos lados, tiene mal humor, se hace más pis en la cama. Hay un montón de dificultades que se asocian a las apneas del sueño en la vida diaria después. Con lo cual es un tema que uno tiene que solucionarle a cualquiera que tenga apneas del sueño, pero ellos son un grupo más vulnerable en este sentido y tienen mayor riesgo de tenerlas. Entonces, bueno, es importante, entre todas las cosas que le preguntamos, preguntar cómo duermen. A veces los papás no escuchan los ronquidos porque duermen muy profundo, a veces porque esto se produce generalmente en la segunda mitad de la noche, con lo cual si los bebés duermen solos no los escucha. Pero sí es importante ver en qué posición se ponen para dormir. Hay chicos que los encuentran durmiendo sentados o arrodillados con la cola para arriba, en posiciones totalmente anómalas. Entonces, bueno, eso nos tiene que hacer sospechar que no están respirando bien. Esto se soluciona con la cirugía de otorrinolaringológica, que es la resección de las amígdalas y adenoides, ¿no? La evaluación oftalmológica, igual que la de otorrino, tiene que ser anual, ¿sí? Y evaluar los trastornos de conducta. Empiezan a aparecer ciertos trastornos de conducta en algunos niños. Muchas veces se relacionan digamos, a la trisomía 21, porque puede tener como dentro de las características que tengan trastornos de la conducta. Pero muchas veces son trastornos de la conducta que se producen por defectos asociados que no estamos pesquisando bien. Hace unos años, a Rafael, cuando todavía Rafael estaba en el alemán, mandaron a una chiquita de, no me acuerdo si de Tucumán o Córdoba, 12 años, que había empezado a tener síntomas de autismo. El que estudia autismo sabe que el autismo no empieza a los 12 años, el autismo empieza en los primeros años de la vida. Y una nena que no tenía autismo a los 12 años empieza a ser autista,
no es así. Puede ser una psicótica que haya tenido un brote psicótico, pero no un autismo. Entonces ya de entrada llamaba la atención. Rafael la revisó, la verdad que le llamó la atención, la miró bien. Le pareció que la nena no era autista. Cuando fue a mirar los oídos, imposible ver los oídos. La mandaron al otorrino y le sacaron 200 kilos de cera de cada oído. A los 3 días la chica había dejado de ser autista, era la chica que había sido hasta hace un tiempito. Claro, cuando no recibía estímulo por los oídos porque estaban completamente tapados, se metía para adentro y empezaba con autoestimulación, Rocky, no le daba bola al entorno porque no lo escuchaba. ¿Sí? Entonces había que sacar la cera, abrir los contactos, la entrada de sonido de nuevo, poner los auriculares, por decirlo de alguna manera, y que pueda volver a escuchar y conectarse con el entorno. Como eso, un montón de cosas. La vista, el chico que no ve bien, no se conecta bien. Entonces por ahí, y no te va a decir, ¿sabes que veo borroso? Por ahí no te lo va a decir un chico de 3, 4, 5 años. Entonces uno tiene que ir a buscarlo, ir a mirar a ver si realmente ve bien o no ve bien. Yo tenía un amigo que a los 12 años le pusieron anteojos y se dio cuenta que las calles tenían nombre. Y voy a decir, ¿cómo puede ser? 12 años nunca se dio cuenta que las calles tenían nombre. Si no veía más de 3 metros. No sabía que las calles tenían nombre. No. Ya vamos terminando. El control pediátrico es el control anual, después de 1 a 12 años. Generalmente nosotros lo que hacemos los pediatras es de 1 a 2 años lo controlamos cada 3 meses y de 2 a 3 años lo controlamos cada 4 meses y después generalmente de los 3 añitos los controlamos 2 veces por año y ya chicos más grandes escolares 1 vez por año. ¿Sí? Anualmente entonces les hacemos los análisis de sangre para ver hormonas tiroides y hemograma. A partir de los 3 años se agrega la enfermedad celíaca como chequeo, como screening. La enfermedad celíaca es la intolerancia al gluten, la presenta también con mayor frecuencia en las personas con síndrome de Down que la población general, produce generalmente diarreas malabsortivas, síntomas gastrointestinales, a veces se produce en vez de diarrea tiene constipación, produce alteraciones del crecimiento, retardo de la talla, bajo peso, pelo más débil, uñas más quebradizas, entre otras cosas, que también se ve que pueden tener temas de aprendizaje y demás. Por lo cual hay que pesquisarlo antes de que aparezcan todos estos síntomas y se pesquisa también a través de anticuerpos que se hacen con análisis de sangre. ¿Sí? Entonces en el chequeo anual le agregamos a partir de los 3 años la enfermedad celíaca. Evaluación odontológica también, generalmente a partir de los 3 años. A ver, la consulta puede ser previa, suelen tener también anomalías dentales los chicos con síndrome de Down, o tienen dientes supernumerarios, o agenesia dentaria, o dientes con formas anómalas. Todo eso se puede ver. Generalmente la detección es mucho más tardía, con lo cual los papás ya consultan antes con un odontólogo. Pero a partir de los 3 años lo que más frecuentemente aparece son las caries y lo que se llama la enfermedad periodontal, todo lo que es la piorrea, la inflamación de las encías. Y eso tiene que ver más que nada con el tema de la higiene dental. Importante también la radiografía de columna cervical a los 3 años y a los 7 años, si va de 6-7 años se hace deporte de contacto, porque tiene mayor riesgo de subluxación atlantoaxoidea y eso les puede producir una compresión medular y producir problemas neurológicos, lo cual es muy importante pesquisarlo a través de la radiografía. Las vacunas son las mismas que la población general, a lo cual se suman las vacunas especiales que son la antigripal y la vacuna contra gérmenes capsulados, neumococo y meningococo. Haemophilus ya está en calendario y neumococo también, meningococo todavía no, pero es recomendable en esta población también. Fomentar el autovalimiento, estos chicos tienen que estar capacitados para valerse por sí mismos, es algo que es un desafío importantísimo más que nada para la familia, pero realmente es lo que brinda una gran satisfacción. Yo me acuerdo cuando me contaban los bulitos, la primera vez que su hijo viajó solo en colectivo, como lo iban siguiendo ellos en el auto, ver si hacía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, y la satisfacción que les dio ver que él podía hacerlo solo y que lograba lo que ellos les preocupaba tanto, que era esto del autovalimiento, ¿no? Programar ejercicios regularmente, es una población que tiende a ser más sedentaria, con lo cual hay que fomentarles el deporte y el ejercicio físico, porque si no tienden al sobrepeso y a ser sedentarios. La inserción social y la inserción escolar. Entonces, un poco más rápido. En la adolescencia ya hay otro tema que es más amplio, que da para otra charla entera, que es el tema de la sexualidad. Sexualidad no hay que confundir sexualidad con genitalidad, no es lo mismo. Sexualidad es todo lo que hace que seamos hombres, que seamos mujeres, y no solamente la genitalidad. Con lo cual es todo un tema que hay que ir acompañando durante la adolescencia y después incluso sí la genitalidad, las relaciones sexuales, que hay que hacerlo siempre en el contexto y respetando las características y creencias de cada familia. ¿Sí? No querramos imponer nosotros lo que haríamos con nuestros hijos, porque cada familia tiene sus propias creencias y sus propias convicciones morales y éticas, con lo cual hay que saber respetárselas. Vamos a ir rápido.
Con respecto a la parte social y al desarrollo personal, es muy importante que veamos cuáles son las características, como yo decía antes, y los dones. Hay muchos de estos chicos que son espectaculares en el tema del arte. Hay una chiquita de Astra que no está, pero que pinta muy bien y que se dedica y que inclusive se gana su vida, digamos por decirlo de alguna manera, trabaja haciendo manualidades y pinturas, con lo cual es muy lindo. El deporte, a este chiquito en particular lo conozco personalmente, es el hermano del íntimo amigo de mi hijo. Son dos hermanitos con síndrome de Down y uno sin síndrome de Down. Están completamente insertados en la sociedad, juegan al rugby, tiene novia, va a las fiestas de sus amigos en el rugby y en los tercer tiempos y el deporte. Y la verdad que el deporte le ha permitido insertarse en un grupo humano y que toda esa gente lo conociera, lo valorara. Y hoy es uno más dentro del equipo. Realmente es así, lo he visto en persona, así que puedo dar fe, ¿sí? La vida adulta, esto en el año 1982, es el mismo libro viejo, ya era una realidad en algunos países del mundo. Acá por ahí uno piensa que es una fantasía y no es una fantasía. Las personas con síndrome de Down son personas, se enamoran, tienen afectos, tienen deseos y tienen ganas de formar una pareja. Y muchos de ellos lo están logrando y lo están haciendo, ¿sí? Tenemos que acompañarlos para que esto sea lo más fácil para ellos posible. En Estados Unidos ya lo están haciendo. Los adolescentes y adultos con síndrome de Down viven solos en departamentos donde conviven en grupos con un monitor que vive en el mismo edificio, que es un psicólogo o un psicólogo social, que pasa 2 o 3 veces por semana para ver que estén bien. Los chicos trabajan, tienen autonomía, hacen teatro, juegan al fútbol, juegan al rugby, tienen novia y si están capacitados, inclusive forman parejas y se van a vivir juntos. Con lo cual es muy importante fomentar esto también dentro de, como una de las cosas más que uno tiene que empezar a pensar y a plantearse en el futuro, lo que es la vida afectiva en la adultez, digamos, ¿no? Muy cortito, terapias alternativas. No hay ninguna terapia alternativa hasta el momento que haya demostrado eficacia. Las pocas que demostraron un poquito de eficacia en lo que es mejorar la parte cognitiva, mostraron un montón de efectos adversos que son realmente severos, con lo cual no hay ninguno de estos tratamientos que van a ver ahí, células madre, ciertos mediadores neurológicos, los neurotransmisores, las polivitaminas. Nada de eso, con forma general, demostró eficacia, ¿sí? Hay mucho dando vueltas, tengan cuidado, como yo siempre digo. Cuando hablo de terapias alternativas, no hablo de terapias complementarias. No estoy hablando de Reiki, no estoy hablando de Shiatsu, no estoy hablando de acupuntura, que son cosas que han demostrado en el tiempo que no causan daño y que pueden causar beneficio. Estoy hablando de terapias alternativas, experimentar con plantas, como ha salido hace poco en Venezuela en internet, un señor que asegura que con unas plantas del Amazonas cura el síndrome de Down, que lo cual es una barra basada, pero hace una fortuna con esto, porque hay muchos incautos que terminan confiando en eso. Entonces, como yo siempre les digo, si uno para cambiar el auto se hace 1500 preguntas de que si tiene airbag, que si tiene ABS, que si es seguro, que esto, que el otro, imagínense para poner a un hijo en una terapia que no está demostrada, cuánto debería preguntarse y chequear antes de iniciarlo, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias por su atención. No sé, fíjate que yo sigo acá. Hola, doctor. ¿Sí? Buenos días. Yo quedé con una duda a donde dijo que los niños que tienen pocos rasgos no significa que van a ser más inteligentes. ¿De qué depende que sean más inteligentes o no? ¿De estimulación temprana o de qué? Estos niños, como todos nosotros, nacemos con una carga genética que nos determina y nos condiciona. A partir de ahí, de esa base, es donde uno tiene que empezar a construir. Y a partir de esa base que uno empieza a construir, es donde empieza a entrar en juego, digamos, lo que decía antes, lo que es la familia, ver la estimulación temprana, lo que es la educación, ¿sí? Nosotros no sabemos cuál va a ser el techo de estas personas. Sí se sabe que la gran mayoría de las personas con síndrome de Down tienen un coeficiente intelectual que va a partir de seguir de 70, 60, 70, lo cual es una discapacidad para lo que son las tablas de discapacidad entre leve y moderada, ¿sí? Que comparte con un montón de otras digamos, características clínicas o de otras cuadros clínicos, ya sean genéticos o no. Lo importante es que, como no podemos saber cuál es la capacidad personal de cada uno, porque no hay ningún indicador que nos pueda decir cuál es la capacidad intelectual de esa persona,
es que lo que yo digo que planteo y lo que se ha demostrado es que cuanto mayor estimulación tenga, cuanto mayor aceptación dentro de la sociedad, cuanto mayor inclusión y cuanto mayor sea tratado como una persona más, mayor posibilidad de desarrollar todo ese potencial con el que ya viene esa persona. Nosotros no vamos a modificar lo que ya viene de fábrica, porque es imposible para nosotros. Si bien el cerebro, como decía antes, tiene un montón de plasticidad, hay una base sobre la que uno va a poder construir. Y esa base viene de fábrica, viene desde la panza de la mamá. A partir de ahí, todo lo demás es lo que logra desarrollar todas esas potencialidades al 100% que venía programado para desarrollarse. ¿Se entiende? Acá no tenemos ninguna otra pregunta. Doctor, ¿le puedo preguntar yo algo? Aquí. Sí. En el Hospital Rivadavia se hacían estudios de cromosomas, eran estudios prenupciales para los que se iban a casar. ¿Siguen haciéndolo? La verdad que no sé si siguen haciendo, me parece que no hacen. La ley lo que marca para prenupcial, es las enfermedades de transmisión sexual, básicamente, y dentro de ellas se hacía sífilis, gonorrea y HIV. Que se hagan estudios genéticos, la verdad que no sabría decirle. Pero de todas maneras, como decía antes, el 97% de las personas con síndrome de Down no hay una carga hereditaria, no tiene que ver con la transmisión de padres a hijos, sino que es en el momento que se forma el espermatozoide o el óvulo, en ese momento hay una mala división y se queda con un cromosoma más. Con lo cual tampoco es algo que uno pueda pesquisar, porque no es algo hereditario, no se transmite a través de la herencia. Sí, yo quería agregar lo que dijo el doctor, que el Hospital Rivadavia sí hace los estudios genéticos. Muchas veces asociándolo con lo que explicó al principio Liliana Otero, que el médico le dice hay que esperar el estudio genético para ver si tiene síndrome de Down o no. En un hospital público puede tardar hasta un año. Durante un año usted le deja la incertidumbre del diagnóstico sobre su hijo. Pero sí, creo que es el único hospital que pertenece al gobierno de la ciudad que hace los estudios genéticos. Yo no sé si tú me decías prenupcial o prenatal. Había de los dos. Prenupcial es antes de casarse. Porque era una ley en ese momento. Yo le hablo de 21 años atrás, cuando estaba todavía el gobierno de Falcón. El tema era que yo veía casos donde se daba el resultado que no eran compatibles, entonces no podían casarse. Una cosa rara, ¿no? Terminaban llorando ahí en la puerta del laboratorio por esa razón. Pero por eso es distinto a lo que hablabas vos, porque son estudios en el recién nacido, o inclusive estudios prenatales, mujeres embarazadas que por alguna razón tienen un riesgo más aumentado, o porque algún estudio que le han hecho muestra que puede tener alguna anomalía genética, cromosómica. Entonces en ese caso sí se pueden hacer estudios prenatales, se hace en función de vellosidades coriónicas o de líquido amniótico, ¿sí? Y entonces a partir de ahí se puede determinar si el bebé tiene alguna alteración genética. Claro. En esa época el hospital era del Estado, era nacional, ahora es municipal. Sí, creo que lo sacaron. Bueno, continuamos. Una vez un joven con síndrome de Down nos dijo que tener síndrome de Down es una manera de ser y de estar en la vida. Por eso esta mesa la llamamos expertos en síndrome de Down, porque quién mejor que ellos nos pueden explicar sobre lo que es tener síndrome de Down. Por eso invitamos a que pase Lucía Somancilla. Perdón. Lucía está acompañada por la maestra integradora Lucila Vázquez y por la compañera del cole de Lucía, María Fátima Quintana. Hola. Dale, empezamos a presentar. Sí. Dale, con fuerza. Sí. Hola, me llamo Lucía, tengo 12 años y voy cliente de marzo, 13 años. Vas a cumplir 13 años. Bueno, Sí. contanos a qué escuela vas. Voy a ¿de qué parque? Bueno, ¿y en qué grado estás ahora?
Séptimo D. Séptimo D. ¿Con qué seña? Con lengua que da lengua y naturales y Paula que da matemática y social. Social. ¿Hace mucho que estás en la escuela, en la Parker? Sí, desde de 4. Ah, bueno, empezaste jardín ahí. Sí. Bueno. ¿Cuál es la materia que más te gusta de las que nombraste? Matemática. Matemática es la que más te gusta. Sí, anda, anda. ¿Matemática es la que más te gusta? Sí. Bueno, ¿y geometría el año pasado? También. También te había gustado. Bueno. ¿Y qué otras cosas haces afuera de la escuela? ¿Qué actividades haces? No se escuchan las preguntas que le hace la profesora. No se llegan a escuchar. ¿Anda esto? Sí, sí. Ah, bueno. Ahora voy a usar el micrófono. Sí, gracias. ¿Qué actividades haces afuera de la escuela? Hago árabe y natación. ¿Cuál de las dos cosas es la que más te gusta? El árabe. ¿Dónde estás haciendo árabe? ¿A dónde vas a hacer árabe? En un colegio. Ah, ¿y cuántas veces por semana? Los lunes y los miércoles. Ah, bueno. ¿Qué querías decir? Decilo. Decilo en el micrófono, Lu, porque... También quiero ser mi maestra integradora. Ah, sí, yo soy la maestra integradora, eso es lo que queríamos decir. Me olvidé. Bueno, ¿y con María qué haces? Hacemos las dos árabe. A ver, dale el micrófono a María si cuenta. O sea, árabe, pero ahora yo la dejé. Estábamos con la señora Vito. Éramos pocos, pero estaba bueno. Bueno, a ver, otra pregunta. Con tus compañeras de la escuela, ¿compartís algo más además de estar a la tarde en la escuela? ¿Haces alguna otra actividad con ellas? sí, vamos los viernes al taller de arte ¿Dónde van? a la iglesia. ¿Van solo al taller de arte en la iglesia? Sí, ¿No haces nada más en la iglesia? sí. Ah, Con mi compañera tomamos la comunión y la confirmación. Bueno. ¿Y qué más haces con tus amigas? ¿Qué otras cosas te gustan hacer con tus amigas? ¿Lo de música, de bailar? Sí, algo de música. ¿Les gusta un grupo de música? Que yo sé cuál es. Sí. ¿Cuál es? A ver si María se acuerda. Agapones. ¿Y el año pasado cuál bailaban? En el colegio bailamos la coreo de One Direction. One Direction, ¿viste? Bueno, ¿y en la tele qué te gusta mirar? Me gusta Violeta y también me gusta un programa de juegos. ¿Cuál? ¿Te acordás? Sí, Astronauta. A todo nada, el de Guido Casca. Sí, Ah, bueno. ¿Y vas a festejar el cumple? Porque ya falta poco para los 13. sí, ¿Lo vas a festejar? sí, ¿Con amigas? sí, también. ¿Lo estás organizando? Sí. ¿Te gusta ir al cine, al teatro? ¿Qué salidas haces? Me gusta ir al teatro. Bueno. Y escúchame, ahora que vas a terminar séptimo, ¿ya estás pensando el año que viene qué vas a hacer? ¿Tienes algún proyecto? Sí, porque mi madre está buscando un colegio. Para seguir estudiando. Sí. Perfecto. Y cuando seas grande, ¿algún proyecto así más a largo plazo? ¿Qué te gustaría hacer? Cuando seas grande, adulta.
cantante, bailar, de pastelería, porque eso ayuda a mi mamá a hacer la torta. Y ahora contanos ya la última, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Con quién vivís? Vivo con mamá y papá y Lucas, que es mi hermano, que lo quiero mucho. Bueno, te mandamos un beso. Bueno, listo. Muy bien. Con mi familia me siento bien y me siento bien como soy misma. Bueno. María, ¿vos querés agregar algo? ¿No? Bueno, vamos, muy bien. Bueno, y ahora invitamos a la otra experta, a Belén Vieites Capurro. Va a estar acompañada por Laura Vieites Capurro, su hermana, y su compañera Nicole Kernsen. Hola, buenos días. Soy Belén Vieites Capurro. Tengo 20 años. Vivo en Guillermo Mejía. Hoy les voy a contar algunas cosas de mi vida. Para comenzar, mi familia, mis papás y mis hermanos. Estos son Laura, Gastón y yo, que son mis hermanos. Y ahora les cuento una frase que a mí me gusta de John Lennon. Cuando yo tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería hacer cuando yo fuera grande. Yo que respondí feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo les respondí que ustedes no entendían la vida. Empecé el jardín en la escuela Don Bosco, hice muchos amigos y conocí maestras. La primaria y la secundaria lo hice en la Escuela Argentina del Oeste, que decimos EAO. También acá te voy a mostrar algunas cosas de mis compañeros que hicimos en las fiestas patrias. También les muestro otras cosas que las fotos de otros mis compañeros. De vuelta mis compañeros y un cumpleaños de mi compañera de Nicole. Con ellos me fui de campamentos, hice viajes escolares y me fui a Bariloche, inolvidables. Con mi acompañante preferida, mi hermana. Como todo adolescente, tuve mi fiesta de egresados. Buena música, buenos amigos y mucho rock. De vuelta mis compañeros. Ahora les cuento otra frase de Chaplin. Lucha para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Y si de vivirla se trata, de fiestas. Mis 15 campeonatos de tenis, entrenamiento fui full, obras de teatro con mi hermana, un poco de paz y un poco de pesca.
y presentaciones de danza. Y previas antes del boliches. Y con esfuerzo salí segunda escolta de la bandera bonaerense y mejor deportista el año 2012. Un poco de seguridad y la entrega de diplomas. Les voy a contar otra frase de Gandhi. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no el resultado. Es un esfuerzo total, es una victoria completa. Así termina esta etapa de mi vida. Le doy un comienzo, una nueva. Llegué a la universidad. Una pregunta, Fabio. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo fue el viaje a Bariloche? Lindo. ¿Qué hiciste? Bailamos, viste, también tuvimos previa. Una pregunta. Que vaya. Espera que te llevo el micrófono. No, fuerte. ¿Qué No, estás pasa es que no estudiando? escuchan en la radio. Ese es el tema. Mirá que me emocionaste, yo tengo un nieto de 2 años y medio, y la veo a ella tan bien que estoy feliz. ¿Qué empezaste a estudiar en la universidad? ¿Qué carrera o qué vas a hacer? Hago curso información para el empleo, que a mí me preparan a ser autónoma. Muy bien, te felicito. Muchas gracias. La verdad te felicito. Muchas gracias. Y a los papás. ¿Alguna pregunta? ¿Tenés novio? Esa pregunta ya no. Yo tengo una para Laura y una para Nicole. Laura, vos como hermana, si... No, yo soy la hermana. Un desastre. Te quería preguntar esto, si vos sentiste en algún momento que tus padres dedicaron más tiempo a Belén, más cariño a ella respecto de vos. El otro día justo hablábamos eso con mi familia. Que yo les decía que yo realmente en ese momento no me daba cuenta, o sea, ellos me explicaron que Belén tenía síndrome de Down, que iba a aprender las cosas un poco más lentas que los demás, pero yo en ese momento no sentía que mis papás le dieran más bolilla, por decir, a ella que a mí. Yo iba a la escuela y hacía mis actividades y Belén estaba muy insertada en mi familia y mismo en mi grupo de amigos. Y fue así, tan progresivo que hoy en día es igual y no puedo decir, mentiría. Sí, diría que le dieron. Sí sé hoy, consciente soy de que necesitó más tiempo Belén que nosotros porque, bueno, tiene otro tipo de terapias, porque van a un montón de lugares que nosotros por ahí no lo necesitamos en ese momento, pero yo no lo percibí, no era un problema para mí. Perfecto, no, gracias. Y a vos, Nicole, si en el colegio, ustedes que fueron compañeras, ¿cómo fue este proceso antes de Belén, pero desde tu lado, de compañera? ¿Se te dio información? ¿Cómo viviste el proceso? ¿Si fue algo natural? ¿O cómo fue esto desarrollándose en el grupo? Bueno, desde el colegio, no como información escrita, digamos, o que nos vengan a dar clases, algo de eso no, pero ya la integración desde un primer momento es lo que más me sirvió. Por ejemplo, yo ahora veo a cualquier chico en la calle y no lo miro distinto como veo que muchas veces pasa. Pero fue una integración desde un primer momento, y la verdad que Belén participaba todo el tiempo en clase y aportaba, y naturalmente. Bien, de todas modas, creo que lo vamos cerrando ya para el cierre, así que le voy a dar la palabra a Javier. Entonces le pido un aplauso para las tres.
resumen de todo lo que hablamos para desembocar en el día especial mañana, que es para las personas con síndrome de Down, que es el 21 de marzo. Y antes de empezar a hablar voy a empezar a hablar haciendo una breve referencia histórica, hablando sobre la segregación racial. Sabemos que Estados Unidos tiene un estigma en su historia, que es el tratamiento que hizo la sociedad sobre la población negra, los derechos humanos de las personas negras. En la década del 50 y 60 se vio un clima de intolerancia y discriminación contra la población negra en el marco de una serie de leyes que establecían la segregación racial, por la cual los negros no podían votar, los niños negros estaban en escuelas separadas, los niños negros por un lado y los niños blancos por otro. Había restaurantes, bares, hospitales, etcétera, solo para personas negras. Esta situación de injusticia que se vivía en la sociedad norteamericana llegó a su fin cuando la sociedad, obviamente los negros acompañados por los blancos que estaban en contra de esta situación, se movilizó pacíficamente para terminar con esta situación injusta, y el gran líder de esta movilización fue Martin Luther King, que llevó a cabo una labor trascendental para terminar con la segregación racial y la discriminación, dejando una lección de respeto y tolerancia de los derechos humanos para todos los humanos. Martin Luther King decía que con frecuencia los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo. Tienen miedo porque no se conocen, y no se conocen porque no se pueden comunicar. Y no se pueden comunicar porque están separados. Entonces, esta frase que a mí siempre me impactó, a mí me impacta mucho el personaje histórico de Martin Luther King, me llevó a preguntarme si nosotros todos conocemos a las personas con síndrome de Down. La respuesta es no. La causa es porque en la historia, históricamente, las personas con síndrome de Down, como se ha dicho acá, la sociedad los ha segregado, los ha expulsado, aún hoy los sigue apartando, no los reconoce como personas, como ciudadanos. Entonces, la sociedad va creando mitos sobre alguien que no conoce. Mitos que levantan las barreras, que excluyen a todas las personas con discapacidad de la sociedad. Y así, como muy bien explicó Liliana, la primera barrera que se levanta es la que levanta el médico, el obstetra, el pediatra, el neonatólogo, el genetista. Por ejemplo, un genetista, testimonios que no ha llegado a ADRA, que recibe a los padres en su consultorio después de saber el resultado genético que le dice la madre que va a tener un hijo con síndrome de Down, le anticipa que fíjese qué va a hacer con ese bebé porque le va a arruinar la vida. O después que ese niño nace, ese profesional médico se atreve a pronosticarle el futuro de ese niño. Entonces le dice que su hijo con síndrome de Down nunca va a aprender a leer ni escribir. Entonces los padres nos retiramos de los hospitales no con un hijo, sino con una mala noticia. El sistema educativo, el chico crece, vamos a anotar una escuela como anotamos a otros hijos, levantan barreras. Las leyes, las normativas, los profesionales de la educación. Las leyes de educación actuales y las normativas consecuentes establecen que hay que evaluar si ese niño con síndrome de Down puede estar en una escuela común o no. Es decir, no se contempla el derecho de ese niño a estar en un aula común con los demás. Recordemos que la enseñanza primaria y creo que gran parte de la enseñanza secundaria para los niños sin discapacidad es obligatoria. La maestra que argumenta que nosotros no estamos capacitados para enseñar a un niño con síndrome de Down. Entonces no se asume la responsabilidad y el compromiso por ser profesionales de educación, porque para eso estudiaron, para enseñar. En tanto que del otro lado la maestra especial argumenta que desaparece la escuela especial, nos quedamos sin trabajo. Lo cual, digamos, las experiencias de los países donde todos van a una sola escuela absolutamente es una falacia. Otro argumento, otro mito que se utiliza es, nos preguntamos, ¿solamente los niños con discapacidad necesitan apoyo? No. Todos los niños necesitan apoyo en la escuela, incluidos los niños con discapacidad.
Lo que podemos hablar es de apoyo permanente y de apoyo transitorio, pero todos los niños necesitan apoyo en la escuela. La sociedad, ¿cómo va construyendo el mito? Un alto porcentaje de la sociedad utiliza la palabra mogólico, a modo de insulto sin darse cuenta. Que el empleo de esta palabra constituye un claro acto de discriminación y la causa fundamental es la falta de información, que emplea este término en forma peyorativa. Obviamente que esta palabra usada como insulto tiene un fuerte impacto sobre la dignidad de las personas con síndrome de Down, quienes son estigmatizadas, o sea, eso constituye una barrera para ellas. Por una palabra que en el uso actual esconde la perversidad del pensamiento binomio respecto a qué es normal y qué no. Entonces, personajes anónimos y no tanto de esta sociedad, al usar esta palabra entiende que la discapacidad intelectual es algo fuera de lo normal, es incorrecto u objeto de burla. Un recorte periodístico. ¿Cómo se informa a la sociedad a través de los medios sobre el síndrome de Down? Las Leonas jugaron una serie de partidos entre el combinado femenino de Sudáfrica y la noticia importante fue que participaron Oscar Cordero con el equipo masculino jugando unos minutos y Valentina Fernández, y el artículo dice: ambos padecen síndrome de Down. Bueno, un par de minutos en las selecciones de las Leonas y de los varones. Según la Real Academia Española, padecer es sentir físico y corporalmente un daño, un dolor, enfermedad, pena o castigo, soportar agravios, injurias, pesares. Un sinónimo de padecer es sufrir. La cara de Valentina junto a sus ídolas me exime de mayores comentarios. La familia de las personas con síndrome de Down. Un adolescente, ya transitando la etapa adulta, del brazo de su madre por la calle. El síndrome del niño eterno. La mala información que le dicen a los padres o que circuló por años en la sociedad. Una casa con todos estos mensajes negativos desde el que nace, la escuela que la rechaza, la sociedad que discrimina, quizás ahí vive oculta un niño con síndrome de Down. Eso, en nuestros recorridos que hacemos por distintos lugares del país, es habitual encontrarnos con este tipo de situación. Acá repito, la diapositiva puso el doctor Pablo Pineda. Lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que ha luchado por que sea lo más autónomo posible. El licenciado en magisterio, psicopedagogo y actor. Y dijo algo tan sencillo, que el secreto de sus logros es que el entorno no lo sobreprotegió. Después él, de acuerdo a su capacidad, la desarrolló al máximo, como todos. Acá dijo una reflexión de una licenciada y madre de una joven con síndrome de Down, que dice: ¿qué vemos cuando lo vemos? Históricamente, las personas con síndrome de Down han representado para los demás dos aspectos a la vez. Uno que hace referencia a su incapacidad o inhabilidad intelectual, y otro que apunta a su capacidad para brindar amor. Ha sido tomado como el prototipo de las personas que no aprenden, pero asimismo muchos expresan rápidamente: son tan cariñosos, como si esto último aliviara en algo la incapacidad reconocida de aprender, por lo que han sido objeto de discriminación social y escolar principalmente, entrando dentro de la categoría de no educable. El tema está en que cuánta dificultad tiene la sociedad de adaptarse a lo diverso. Una mirada reflexiva y crítica nos permitirá ver cuánto nos desestructuramos al enfrentar a personas que aprenden diferente, con diferente ritmo, más lento, más rápido, que piensan por otros trayectos, que valoran diferente. Este es el nudo de la cuestión. ¿Cuánto podemos nosotros, los que no tenemos síndrome de Down, adaptarnos a su condición para brindar los apoyos necesarios para que se desarrollen plenamente incluidos en la sociedad? Esto es lo valioso, la transformación que la diferencia opera en nosotros, que nos hace mejores padres, hermanos, vecinos, amigos, maestros, médicos, mejores personas que aportarán para la construcción de una mejor sociedad. Entonces todos de cada lugar vamos construyendo los mitos sobre las personas que tienen síndrome de Down y sobre las personas con discapacidad en general. Como siempre digo el ejemplo práctico: un auto que obstruye una rampa, esa persona no está visibilizando que hay una persona
con discapacidad motora que necesita esa rampa para transitar libremente por la ciudad. Mitos que se van a completar en barrera que discrimina. Las personas con síndrome de Down no padecen el síndrome. Las personas con síndrome de Down lo que padecen es la discriminación por tener síndrome de Down. Te invito. Ahora la pregunta que nos podemos hacer desde otro ángulo, desde otro foco es, cuando conocemos a las personas con síndrome de Down, ¿qué pasa y qué pasa en el entorno? Le pedí por favor a Pedro que va a leer un artículo que nosotros en ADRA le pedimos a una maestra de 6º grado de una escuela común que nos cuente su experiencia por tener un alumno dentro de sus 30 alumnos que tiene síndrome de Down. Bien, la profesora es Claudia Fiorito, y yo me tomé la licencia de cambiarle el título original a la carta que dice en mi clase, siempre se hablaba de poner lo vivan. Como docente, en mis clases siempre hablaba de respetar las diferencias, ser tolerantes, compartir con los demás. Con mis alumnos llenábamos las paredes de la escuela con hermosas carteleras, armábamos actos escolares que reflejaban lo bueno que es respetar las diferencias. Trabajábamos bonitos cuentos y todo era muy lindo mientras jugábamos al así debe ser. En 20 años de docencia en escuelas privadas, tuve solo 2 oportunidades de compartir mi trabajo con alumnos con discapacidad. Ellos y sus padres me enseñaron mucho. Un día, mi aula de 6º grado tuvo un cambio y yo tuve una nueva oportunidad. No eran mis carteleras, tampoco la pintura nueva, sino el combustible que se necesitaba para avivar el fuego y generar un ambiente confortable. A 6º grado había llegado un grupo de 24 alumnos que llevaba 7 años de compartir todos los días con un compañero con síndrome de Down. En cuanto a cómo debo preparar la clase y qué cambios realizar, las maestras integradoras y el equipo que acompaña a mi alumno y sus padres día tras día me dan herramientas e incentivan para aprender cada vez más. Aprendo mucho de todos ellos y de la información que hay circulando en diferentes medios, pero el mejor aprendizaje es el que vivo junto con todo el grupo. Todos mis alumnos saben que son diferentes. Aprendieron a aceptarse y a usar esas diferencias para realizar un buen trabajo de grupo. ¿Qué es lo que mejor haces? ¿Dibujar? Entonces vos dibujá. Si le dibujamos los renglones, él lo puede hacer. Tiene letra grande y en imprenta. Se va a poder leer mejor la lámina. No es necesario hacer una cartelera que diga respetemos y valoremos las diferencias. Ellos lo viven. Lo que más me llamó la atención fue la primera vez que mi alumno con síndrome de Down leyó en voz alta. Sus compañeros siguieron atentos la lectura. Nadie le corrigió. Yo siempre estuve acostumbrada a que el resto de los grupos corrijan cuando un compañero se equivoca o suelen quejarse cuando no se los escucha o tardan en leer. Atento a mis indicaciones, volví a revisar su error. Al finalizar, antes de que yo pudiese dar una devolución, sus compañeros al unísono le dijeron: muy bien, Seki. ¿Cuánto me enseñaron en ese momento? Paciencia, amor, reconocimiento de los logros de su compañero. No es necesario hacer una cartelera que diga ser tolerantes. Ellos lo viven. Cada clase es una enseñanza. Es cierto, en la escuela se enseña. Pero hablo de la enseñanza que no está escrita en un proyecto de aula como contenido. Todos los seres humanos somos, en mayor o menor grado, competitivos. Queremos ganar y que se nos reconozca por ello. Y son muy pocas las veces donde se comparten los logros con el corazón. Muchas veces son solo para quedar bien. 2 grupos, juego de preguntas y respuestas, puntajes. Yo sé la respuesta, dijo un alumno. Todos coincidieron con el acierto, nadie gritó. Se acercaron a su compañero y al oído le dijeron la respuesta. Correcto, contesté. Festejaron juntos, pero las felicitaciones se las dieron a su compañero que a viva voz contestó. No es necesario hacer una cartelera que diga saber compartir, porque ellos lo viven. Para comprender un poco más de las experiencias compartidas anteriormente, es importante citar el comentario de un alumno mientras todo se realizaba en la cartelera por el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down, en la cual incluían conceptos como todos tenemos derechos, inclusión educativa, etc.
Sus palabras a modo de pregunta reflexiva fueron: ¿por qué hay que seguir diciéndolo si es algo tan natural? Está clarísimo que, dadas sus experiencias cotidianas, la inclusión está en sus vidas, en sus pensamientos y en sus corazones. Y son los protagonistas del cambio deseado, propuesto y declarado. Por eso, cuando hablemos de inclusión, hablemos de aprender a vivir todos los días los valores humanos, conociendo y compartiendo con todos los demás, más allá de sus diferencias. ¿De qué nos puede servir la cultura general que todo docente busca que logren alcanzar sus alumnos si como seres humanos no buscamos que nuestros niños y niñas, sin distinciones, sean buenas personas para ser felices, brindar felicidad y desenvolverse de forma autónoma? Y eso no se aprende leyendo un libro de texto escolar ni con una clase magistral. Se aprende practicando. ¿Y cómo podemos practicarlo si no tenemos la oportunidad de una educación inclusiva? Están mis deseos que todos, en un futuro no muy lejano, vivamos en una educación y sociedad inclusiva. Para finalizar, un gracias enorme a Seki y a mis alumnos, amigos y compañeros por permitirme crecer con ustedes. Ellos lo vieron. De la profesora Claudia Federico. Si pasamos, ¿qué pasa cuando hacemos efectivo el derecho de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el empleo ordinario? Esta es una noticia fresca que ocurrió en febrero en la provincia de Salta, que en la administración pública, más precisamente en el Ministerio de Trabajo, va a incorporar un joven con síndrome de Down. Pero lo más rescatable de la noticia para mí, y creo que para todos ustedes, es que el personal de la cartera, los futuros compañeros, recibieron capacitación especial sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el trabajo. Es decir, cuando ocurre esto, la sociedad se capacita. Va aprendiendo sobre las personas con síndrome de Down. Otra noticia que tiene que ver con el ámbito médico, vimos hoy al principio la mirada negativa de los profesionales. Esta viene de España. 2 jóvenes con síndrome de Down realizarán prácticas en el Hospital Virgen de Alcázar. Se van a incorporar al hospital para realizar tareas de apoyo del personal en los servicios de atención al paciente y rehabilitación. Entonces, podríamos decir, evolución de la sociedad. Y vuelvo a citar lo que decía el preámbulo de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. La discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Cómo levantamos las barreras? El rol que nos cabe a nosotros, como padres, perteneciendo a organizaciones de sociedad civil, es juntarnos. Nos juntamos en un grupo que se llama Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva. Más de 95 organizaciones de todo el país, más organizaciones de derechos humanos, estamos reclamando, promoviendo iniciativas de incidencia política pública en defensa del derecho a la educación inclusiva. ¿Quién falta en esta lucha, en este movimiento? Ustedes, la sociedad. Mañana es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, mañana 21 de marzo. Mañana Adra hará un acto, mañana nos vamos a encontrar para acompañar a las personas con síndrome de Down que van a reclamar a la sociedad. Que levanten las barreras para que las personas con discapacidad no estén más separadas, nos podamos comunicar y conocerlas, perdiendo el miedo y haciendo efectiva su participación en la escuela común, en el trabajo ordinario a través del empleo con apoyo y en todos los ámbitos de la sociedad, para que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, puedan desarrollarse juntas, evolucionando a una sociedad que sea de todos. Muchas gracias. Estamos sobre la hora, gracias a Rocío y a todo el equipo de Barceló por la paciencia, por los tiempos. Muchas gracias, doctor Alejandro Barceló, también por darnos la posibilidad. Gracias a los disertantes, a las familias por acompañarnos, a cada uno de ustedes también. Y esto que decía Javier, mañana es el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down. Ustedes hoy recibieron un mensaje
al principio hablábamos del tema del cambio cultural. Lo que les pedimos muy fervientemente desde ASDRA es que esto lo lleven, lo cuenten. Dicen que el bien tiende a difundirse. Entonces, ayúdennos a hacer un efecto multiplicador, a abrir las cabezas, a abrir los corazones, pero no por una cuestión de misericordia, porque esto es un derecho. Y todos tenemos derecho a vivir de manera plena en la sociedad. Así que, muchas gracias. Gracias. Damos por cerrada la jornada del día de hoy, espero que sea sido de mucha utilidad. Les pido simplemente a ustedes y bueno, a Pedro, a Javier, por favor, si queden un minutito para hacer